Ya chicos, vamos a comenzar con la clase de lenguaje. Tío, no puedo compartir. Tío Andrés. Espérense un poquito. A ver, vamos a esperar que se conecte un poco más de niños también para comenzar la clase. De todas maneras, voy a dar el objetivo de la clase jueves 11 de marzo consiste en reconocer los textos narrativos literarios y sus características, para que vayan anotando. Reconocer, objetivo, se los voy a escribir. Reconocer los textos narrativos literarios y sus características. Ahí está en el chat. Vayan anotando, quiero ver sus camaritas cómo escriben. Reconocer los textos narrativos literarios y sus características. Vamos a ir recordando algunas cosas de quinto básico, recuerden, para que no se les olvide. Vayan anotando el objetivo que corresponde a la clase de hoy, jueves 11 de marzo. Reconocer los textos narrativos literarios y sus características. Y vamos a comenzar mientras tanto. La semana pasada ustedes tenían que imprimir una noticia de un periódico y luego tenían que pegarla en su cuaderno, marcar en ella cada una de las partes de la noticia utilizando diferentes lápices o destacadores. Me gustaría que me nombrara alguien qué noticia hizo, qué noticia puso y de qué se trataba, pero a grandes rasgos. ¿Ya? ¿Quién nos puede comentar qué noticia pegó? De los que está presente aquí, Guiñez. Hoy tampoco te puedo dar audio. ¿Tú sí? Ya. Auto Súper. sale volando de una bajada y termina sobre el techo de un colegio de Viña del Mar. Ah, y el auto que salió volando. Sí, súper. Y entonces, tú seleccionaste el título, porque es lo que me acabas de leer, ¿cierto? Y la noticia se trataba principalmente de un auto que perdió el control y voló hasta el techo de un colegio en la quinta región, ¿verdad? Profe, Súper bien. yo hice la noticia de corte deja libre por falta de pruebas al tío abuelo de Tomás. Ya, la corte deja libre al tío abuelo de Tomás por falta de pruebas, ¿cierto? Sí. Súper bien, súper. Vamos a ver quién más me va a leer algún título de la noticia y seleccionó las partes de esta, ¿cierto? Diego. ¿Qué? ¿Qué noticia escogiste tú? Yo elegí cuidarse en encierro como evitar enfermarse de otras cosas. Ya. ¿Y cómo era la idea principal de esta noticia? Médicos recomiendan aumentar los cuidados. Ya, súper bien. Muy bien. Vamos a ver qué más nos puedes decir de esa noticia. Mi bajada de respuesta, hay que tener cuidado con el tipo. Con el tipo de calefacción puede contaminar o secar el aire. Sí, correcto. Muy bien. Vamos a ver qué más. Ian. Ian, ¿qué noticia puso usted? Ian, ¿está por ahí Ian o no? O Antonella Alfonsi. Ah, Renata. Ya, Renata, cuéntanos, ¿qué noticia seleccionaste
Los aspectos más importantes también. Que las Condes, las alumnas tendrán productos sanitarios femeninos gratuitos. Esas son las máquinas dispensadoras. Ya, súper. Pusiste entonces que las Condes, las estudiantes, iban a tener dispensadores femeninos, ¿cierto? Súper bien. Eso es la noticia más importante que escogiste tú o el hecho más importante. Esto va a ocurrir en Las Condes, ¿cierto? Para las estudiantes principalmente. Ya pusieron los dispensadores y puse lo más importante para mí porque es algo importante para las niñas. Ya, súper bien, Renata. Muy bien. Vamos entonces a Domi. ¿Lo tiene usted por ahí? Domi. ¿Está por ahí la Domi o no? Ah, ya, súper, no importa. Vamos a continuar entonces, chicos. Estábamos revisando un poquito, recuerden mandarlo al correo seleccionando las partes de la noticia también. Y hoy día vamos a ver los textos narrativos literarios. Vamos a partir con que la narración, ¿qué es la narración? Es el acto de narrar una historia, ¿cierto? Es tan cotidiano y antiguo como el propio ser humano. Por lo tanto, todo el tiempo estamos contando partes de nuestra historia personal a quienes nos rodean. Por ejemplo, yo les cuento alguna anécdota o alguna experiencia, ¿cierto? Siempre estamos, a diario estamos narrando algo, estamos contando algo. Y eso es la narración, contar algún hecho, contar alguna anécdota, alguna experiencia. Todavía no puedo, Axel, por eso les estoy hablando. Como tenemos entonces lo que es la narración, vamos a ver qué es el género narrativo. Ustedes ya deberían saber lo que es el género narrativo. Y este género se compone de textos orales o escritos. Cuando están escritos en un cuaderno, en un papel, ¿cierto? Y orales es cuando yo los traspaso verbalmente, ya por la voz, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de algo oral, de un texto oral, la voz de un narrador se va a escuchar, ¿cierto? Esto tiene hechos protagonizados por personas o seres personificados. Esto también ocurre en un tiempo y en un espacio determinado. Lo habíamos trabajado, lo hemos visto, que cada una de estas narraciones o lo que pertenece al género narrativo, lo que pertenece al género narrativo tiene personajes, tiene un tiempo, que es cuando ocurrió, ¿cierto? Un espacio, que es el lugar donde ocurre esta narración. Y aunque sea imaginaria, la historia toma características del mundo real, trata de ser una semejanza o trata de tomar algunas cosas de la vida real. El propósito de esto es relatar, entretener y además ensayar. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces, chicos, cuando yo estoy narrando algo, cuando ustedes están narrando algo, están contando algo, ¿cierto? De manera verbal, ustedes quieren a lo mejor entretener a alguien o quieren enseñarle algo a alguien. Por lo tanto, nosotros indicamos dónde ocurrió esto o quiénes están involucrados en esta historia, cuando pasó también. ¿Ya? Eso es importante que ustedes lo sepan. Luego, que sabemos lo que es el género narrativo, que se compone de la parte oral y escrita, ¿cierto? Y que además cuentan con la voz de un narrador. Estos hechos están protagonizados por personas, los personajes, pueden ser los principales, secundarios. Además, esta narración está en un tiempo determinado o en un espacio determinado.
Entonces, vamos a continuar. Tenemos también los elementos de la narración. Presten atención. ¿Cuáles serán los elementos de la narración? Primero, la historia. Espérenme un poquito que me llegó un correo que hay gente que está esperando. Está la historia y las acciones que la componen, ¿ya? Están los personajes, como habíamos mencionado anteriormente, el tiempo, el espacio. ¿Cómo se ordenan todos los elementos? Su estructura. Ustedes saben que esto tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, un final, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, pues, toda historia tiene un inicio como parte de esta historia donde se presentan los personajes, donde se indica dónde va a ocurrir esta historia. Luego el desarrollo es cuando voy desarrollando los hechos importantes, se genera un conflicto y finalmente este desenlace, que es cuando ya estoy resolviendo el conflicto, ¿cierto? Y también tenemos desde qué punto de vista se cuentan. Cuando hablamos desde qué punto de vista se cuentan, ¿a qué podría hacer referencia, niños? ¿Desde qué punto de vista se encuentran? A ver si nos puede decir ahí Axel. A ver si nos puede comentar. ¿Está por ahí Axel o no? ¿O se fue? Profe, yo, A ver, Alonso. que Alonso, puede ¿cierto? ser sí, que puede ser del narrador o del personaje. Ya, muy bien. Súper, súper bien. Además, tenemos que continuar. Cuando vamos a hablar entonces de el autor y narrador, hacemos referencia a que el autor, ¿cierto? Bien, Emanuel, súper bien, ahí estaba mirando justo tu camarita. Cuando hablamos de el autor, es la persona en el mundo real que se encarga de escribir la historia, ¿cierto? Es quien inventa a los personajes, el narrador, el entorno y el tiempo de la historia. Y cuando hablamos de narrador, este es ficticio, puede o no ser un personaje dentro de la historia y, por ejemplo, ¿conocen algún narrador ustedes o alguna una historia, algún cuento que ustedes conozcan? A ver, chiquititos, cuéntenme. Benjamín, Nicolás, Gaspar, Profesor, ¿usted Luis. puede compartir pantalla? Es como funciona. Ahora sí. Ya, ahora les comparto, chiquillos. Igual les voy a mandar el power, ¿ya? Para que no se preocupen. Continuamos entonces. Acá tenemos el autor y el narrador. Ya les dije lo que era el autor, persona en el mundo real que se encarga de escribir la historia. Inventa los personajes, el narrador, el entorno, el tiempo, ¿cierto? Y también está el narrador, que es un ente ficticio, puede o no ser un personaje dentro de la historia. Por lo tanto, un narrador es un ser ficticio creado por el autor. Es el emisor, es decir, quien se encarga de relatar la historia, ¿ya? Crear o personalizar los personajes y explicar las circunstancias en que se desarrolla esta narración. ¿Qué son los personajes? Son seres de ficción. ¿Cómo vamos hasta el momento, chiquillos? Sigo avanzando, estoy recordando cosas que ustedes ya sabían. ¿Sí? Ya, Sí. me avisan si... Súper bien, chicos. Entonces, ustedes saben lo que son los personajes. Son seres de ficción creados por el autor, ya que participan en los acontecimientos que van en la historia. Según su nivel de participación, en el mundo narrado se separan en los principales, que habíamos nombrado anteriormente, y los secundarios.
Los principales son como los más importantes en esta historia, en estos cuentos, en estas narraciones, y los secundarios son los que acompañan a los personajes principales. Por lo tanto, no son tan importantes dentro de estas narraciones. Los acompañan, qué sé yo. Tenemos el espacio y el ambiente, ¿verdad? Profe, Tenemos, ¿qué pasó? hay dos mamás que dicen que están en la sala de espera. No tengo a No nadie en tenemos la a sala. nadie en la sala de espera. No. Entonces ya entraron. Yo creo que sí, Axel. Vamos a continuar. Muchas gracias, Axel. Gracias. Tenemos el espacio o el ambiente, que también es algo que habíamos nombrado hace un rato. Era el lugar en donde transcurre la narración, donde transcurren los hechos, ¿cierto? Es el entorno donde sucede la historia. Habíamos mencionado esto, creo que clases anteriores, donde yo les había dicho que podía ser en un parque, en un bosque, en la playa, en una cabaña. El espacio, el ambiente, ¿ya? Y también tenemos el tiempo, ¿cierto? Que en una narración, el tiempo adquiere un valor diferente, según sea un tiempo real, imaginario, determinado o indeterminado. Cuando hablamos del tiempo real es algo que está ocurriendo en orden, ¿cierto? Que no altera el tiempo. Y en un tiempo imaginario es cuando se produce una ruptura del tiempo cronológico. Podemos hablar de un pasado, de un futuro, ¿verdad? Y ahí nosotros le vamos poniendo imaginación a esto ficticio, a lo que vamos a relatar. Voy a pasar a explicar lo que deben hacer, chiquillos. Como hemos hablado de la narración, de sus partes, de los personajes, cómo son, ustedes deben completar este mapa conceptual que aparece acá a continuación, donde indiquen ustedes qué es la narración, pongan acá el concepto más importante, se divide en personajes, en espacio, tiempo y narrador. Y acá ustedes van explicando qué son los personajes, están los principales, los secundarios, ¿verdad? El espacio, que también lo acabo de explicar, el tiempo y el narrador, que hay un narrador, ¿cierto? ¿Y qué consta esto? Luego de eso, van a leer, les voy a pedir que lean esto. ¿Quién me va a ayudar a leer este texto, chiquitines? Yo. Ya, yo. Póngase a leer yo. Vamos. Desde el título, El título. lo leo todo. Hasta el punto. Hasta el punto. Hasta el punto y después sigue otro. Ya. El Mujik y los pepinos. Una vez un hombre fue a robar pepinos a un huerto. Avanza un poco más. Y mientras se arrastraba hacia los pepinos, pensaba, si alcanzo a recoger un cesto entero de pepinos, los vendo y con ese dinero me compro una gallinita. Ahí. Renata. Ahora sí. La gallina me va a dar huevos, los va a empollar, me van a hacer muchos pollitos, alimento bien a los pollitos, los vendo y me compro una lechoncita, la engordo y cuando sea adulta me va a parir lechones. Bien. Ya. Muy bien. Sigue Diego. ¿No dice vendo los lechoncitos? Sí. Ya. Vendo los lechoncitos y me compro una yeguita que me va a parir protanquitos. Alimento bien a los protancos, los vendo y compro una casa y hago una huerta. Ahí. Bien. Súper. Sigue Guiñez. Cultivo la huerta y siembro pepinos.
no pepinos, y yo mismo Espérate. Cultivo la huerta y siembro pepinos. Ahí sigue. me los voy a dejar robar. Siga. Voy a contratar guardias, los voy a poner a cuidar los pepinos, y yo mismo de vez en cuando voy a dar una vueltecita por el huerto para gritarles. Para gritarles. Ya, muy bien. Sigue Ian. Aquí. ¿Dónde, profe? Se lo encerré aquí con rojito. ¡Ey! Dice. Ustedes vigilen con más atención. El hombre se había concentrado tanto en su cuenta que se olvidó todo el que estaba en un huerto ajeno y no se percató de haber gritado con toda su alma. Los guardianes oyeron su llamado de atención y obedientes se pusieron en alerta y encontraron al ladrón y le dieron una paliza. Muy bien, Ian, gracias. Dice entonces, una vez un hombre pobre fue a robar pepinos a un huerto y mientras se arrastraba hacia los pepinos pensaba, si alcanzo a recoger un cesto entero de pepinos, los vendo y con ese dinero me compro una gallinita. La gallinita o la gallina me va a dar huevos, los va a empollar y me van a nacer muchos pollitos. Alimento bien a los pollitos, los vendo y me compro una lechoncita. La engordo y cuando sea adulta me va a parir lechones. Vendo los lechoncitos y me compro una yegüita que me va a parir potranquitos. Alimento bien a los potrancos, los vendo y compro una casa y hago una huerta. Cultivo la huerta y siembro pepinos. Pepinos no me los voy a dejar robar. Voy a contratar guardianes, los voy a poner a cuidarme los pepinos y yo mismo de vez en cuando me voy a dar una vueltecita por el huerto para gritarle, ¡hey! Ustedes vigilen con más atención. El hombre se había concentrado tanto en sus cuentas que se le olvidó del todo que estaba en un huerto ajeno y no se percató de haber gritado con toda su alma. Los guardianes oyeron su llamado de atención y, obedientes, se pusieron alerta, encontraron al ladrón y le dieron una paliza. Miren, por haberse robado el huerto. ¿La conocía la historia? Súper. Vamos a ver entonces, ¿qué nos va a responder la primera pregunta? ¿En qué espacio se desarrollan los acontecimientos de la historia? Levántenme la manito para yo poder ver. ¿En qué? Ahí, Romo. Ya, bien. Muy bien. ¿Qué tipo de texto es este? Vamos a ver qué nos va a responder. ¿Qué tipo de texto es, chiquitines? ¿Qué tipo de texto es? Antonella Alfonsi. ¿Narrativo? Ya, está narrando algo. Muy bien. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Yo lo sé porque en el cuento hay alguien narrando lo que está pasando. Ya. Muy bien. Muy bien. Luego dice, ¿cuáles son los personajes que participan de los acontecimientos? ¿Cuáles son los personajes que participan de los acontecimientos? ¿Qué nos va a responder? A ver, que no veo sus camaritas. ¿Cuáles son los personajes que participan de los acontecimientos? ¿Cuáles serán los personajes, chiquillos? Los personajes son el ladrón pobre y los guardias. Ya, muy bien, Ian, muy bien, Axel, súper. Porque todo lo demás lo imagina. Exactamente. Luego tenemos, cuál es el conflicto que se presenta en este texto y cómo se resuelve. Diego,
¿Cuál es el conflicto que se presenta en este texto? ¿Y cómo se resuelve? Diego. ¿Que entren a robar? Ya, el conflicto es que este caballero imaginó tantas cosas, ¿cierto? Que no quería que le robaran sus cosas, él quería crecer de manera delincuentemente, ¿cierto? Él Sí. quería crecer porque estaba organizando un plan. ¿Y cómo se resolvió esto? Dándole una paliza al ladrón. Ya, pero estábamos ahí con Diego, Axel, no te saltes. ¿Cuál crees tú que es la enseñanza de este texto, Emanuel? ¿Cuál crees tú que es la enseñanza de este texto, Emanuel? Que no pongamos a robar las cosas de otros. Ya, no hay que robar las cosas de otros, ¿cierto? Porque al final uno sale pillado, ¿verdad? Te atrapan. Si pudieras cambiar el desenlace, ¿qué otro final le podrías poner a esta historia? Si pudieras cambiar el desenlace, ¿qué otro final le pondrías, Gaspar? Si pudieras cambiar el desenlace, ¿qué otro final le pondrías? Gaspar, Domi. A ver, chiquitito, Nicolás, Rodrigo, Benjamín, los que están presentes, chicos. ¿Qué otro Yo, final profe, ¿Qué? que en vez de robarle los pepinos, se los hubiera pedido. Ya, se los hubiese pedido, quizás hubiese negociado, ¿cierto? Hubiese llegado quizás a un acuerdo, pero no haber entrado a la mala y pensar en robar, ¿verdad? Porque eso sabemos que está mal. ¿Cierto, chicos? Ya, ¿qué pasó, Axel? Que tiene ahí su manito levantada. Otro desenlace que haría es que él ya que gritó, los guardias lo hubieran buscado y el ladrón hubiera escuchado los pasos y se hubiera alcanzado a escapar, pero igualmente lo hubieran atrapado al salir. Ya, muy bien, muy bien. Cada uno ahí podía darle otro desenlace a esto. ¿Y por qué les digo que me digan algún desenlace, algún final de esta historia? Porque esa actividad que les acabo de presentar, ustedes tienen que escribirla en su cuaderno y resolverla junto con el mapa conceptual, ¿ya? ¿Se entiende lo que hay que hacer, chiquillos? El mapa conceptual de la narración y luego, si es necesario, vuelven a leer el texto que acabamos de leer y responden las preguntas en su cuaderno. Chiquillos, para finalizar la clase, les quiero preguntar si están leyendo el libro de este mes, del mes de marzo, que la prueba es el último día hábil del mes. 13 casos misteriosos, sexto, ¿o no? Viviana y su mundo. ¿Sí? Ya, Viviana y su mundo. Chiquillos, pónganse a leer el libro para que después no estén diciéndome tía que no lo alcanza a leer. ¿Ya, chicos? Profe, Dígame. yo lo estoy leyendo. Súper bien. Vamos a tratar de hacer una actividad entretenida con ese libro, y es bien interesante. Así que pónganse a leer el libro. También necesito pedirles el Calligraphics, trabajar 3 páginas diarias, pero primero que todos tengan el Calligraphics, ¿ya, chiquititos? Así que dígale a la mamá, al papá, a la abuelita, al abuelito, que por favor les compre el Calligraphics para ponernos a trabajar en él, ¿ya? ¿Qué pasó, Manuel? Yo lo tengo. Súper bien, ya lo tiene. Ya, todavía no nos ponemos a trabajar en él. Ya voy a esperar que el resto también lo tenga para ponernos a trabajar. ¿Ya? Súper, chiquillos. Ya pues, que estén muy bien, cuídense, les mando el PPT inmediatamente. Profe.